A seguir en esta línea de información, estamos a esta hora saludando al secretario ejecutivo de la Sociedad de Fomento Agrícola SOFO de Temuco, Andreas Keobrich, a quien le agradezco el tiempo. Andrea, gusto en saludarlo, bienvenido, buenas tardes. Muy buenas tardes, Miguel Ángel, un gusto nuestro, mío, de poder estar acá en este programa. Bueno, claramente esta situación de la vinculación chilena con lo que significa la producción internacional agrícola ha ido creciendo. Hay inquietud de los panificadores por el precio que puede alcanzar el cereal. Y ahora se agrega un elemento más. Me llegaron unas fotografías acá donde el aceite maravilla está llegando a los 3.800 pesos, luego de que también se anunciara por parte de Rusia que no van a seguir exportando ese grano. Entonces, ¿es verdad? ¿Hay vinculación efectivamente en nuestra producción o los insumos o lo que en definitiva comemos con este conflicto bélico? A ver, sí, Miguel Ángel, es verdad. Yo creo que, pero no sé si mayor verdad, pero también otra muy importante verdad y que tú recién instalabas al hacer la introducción a este tema, es que este conflicto que está tan lejano, pero tan lejano en el mundo, prácticamente en sus dos extremos, ¿cómo nos impacta a nosotros? Creo que ahí hay una gran respuesta. Justamente Chile está muy, muy alejado, extremadamente alejado del hemisferio norte y especialmente de los importantes o mayores centros de producción. Y justamente en este caso, tanto Rusia como Ucrania, ambos países son importantes actores en el mercado mundial de los granos. No son muchos los países que disponen de granos como para exportar y para poder atender necesidades de terceros países. Pues bien, Rusia y Ucrania son justamente dos países importantes en ese espectro. Entonces, evidentemente, en un país como Chile, que ya hace largos años, casi 3 décadas probablemente, estamos absolutamente moviéndonos en un mundo globalizado, donde los mercados mundiales afectan directamente lo que pueda estar ocurriendo en los mercados internos nuestros, lo que pueda estar ocurriendo acá. Entonces, en este caso, efectivamente, también cuando los mercados mundiales van al alza, Chile necesita importar cantidades importantes, como también ya se señaló, de trigo, de maíz, de aceite. Los mercados van al alza en el mundo y, bueno, Chile va a tener que salir a adquirir ese producto o esos artículos caros, ¿no es cierto? Esos bienes, hoy día esos alimentos, agroalimentos, están en una tarifa muy alta, están navegando por las curvas altas de los mercados, incluso por sobre, en algunos casos, anteriores cotizaciones, de manera que eso arrastra y empuja también a que el mercado interno tenga que ajustar sus valores hacia el alza. Alguien podría preguntarse, y con justa razón, en este escenario, ¿por qué los agricultores chilenos no siembran más trigo y se evitan de depender del trigo extranjero para lo que es, por ejemplo, el destino a los molinos y a la producción de pan? Interesante pregunta, Miguel Ángel. O sea, yo creo que eso viene de la mano de dos respuestas. Chile en algún momento fuimos autosuficientes de trigo, al menos, pero eso ya hace 30, 40 años atrás. De esa fecha hoy día, la población chilena ha aumentado en forma importante. Entonces, ya no somos los 7, los 8 millones de habitantes, somos 16, 17, 18 millones. Entonces son 18 millones de bocas que están queriendo y que acostumbran a comer mucho pan. Entonces no es simple de dar una respuesta a eso cuando la tasa demográfica ha ido al alza. Por otro lado, también está el fenómeno del cambio climático por un lado, que produce desertificación. Habían siembras de trigo que se podían realizar en la zona central, en los alrededores de Santiago, que ya no se hacen, porque las condiciones climáticas ahí han cambiado muchísimo y no resiste un cultivo de trigo. Por muy variedades especiales para esa zona, ya no da. Y finalmente, lo otro que también es muy importante es que no dan los números, porque nadie quiere sembrar en una pérdida, pensando que va a tener una pérdida, digamos. Entonces eso es muy entendible. Chile no tiene una política agraria, no hay un concepto de seguridad alimentaria instalado,
Y hemos siempre pensado, y se nos ha, digamos, nuestro sistema económico se ha movido de esa forma, que cuando falte 1 kilo o 1 tonelada de trigo se trae de afuera, más que de alguna forma fomentar o privilegiar producirlo internamente. De esa forma, superficies que estaban destinadas en algún momento a trigo en la zona central, insisto, climáticamente hoy día no pueden, básicamente por el abastecimiento de agua lluvia, y por otro lado también en algunas zonas se ha privilegiado, por esta misma presión, se ha privilegiado cultivos más rentables o cultivos de otra naturaleza. Ahí entra por un lado lo que es la actividad forestal, que ha ocupado importantes superficies que en un momento podían haberse sembrado, pero que generaban rentabilidades muy estrechas, muy bajas, que finalmente ya empezamos a navegar en cifras negativas. Entonces siendo como una opción válida las plantaciones forestales, y también otro grupo de cultivos como son los rubros de exportación, como la fruta, en algunos sectores regados de la zona central. Entonces, de esa forma hoy día, digamos, efectivamente tenemos una actividad agrícola que es intensa, que es potente, que es fuerte, pero necesitamos importar alimentos básicos como los que se han señalado y que normalmente han navegado en precios muy atractivos en el mundo, precios baratos, pero estamos en este momento en una curva alta. Sí, Andrea, para precisar, los agricultores, particularmente de esta zona, ¿tienen una sola temporada de siembra y cosecha de trigo? ¿No cosecha 2 veces al año? Eso es también muy interesante, Miguel Ángel. Efectivamente, en muchas partes del mundo, en la mayoría del mundo, la actividad agrícola es anual. Son ciclos de una siembra, una cosecha en el año. ¿Y eso por qué? Solamente en algunas muy contadas condiciones, muy excepcionales, especiales condiciones, se logran hacer 2 cultivos en el año. Esa es por una parte. Y la otra es que no es factible, igual prácticamente todo el mundo, hacer solamente trigo en un mismo potrero todos los años, sino que nosotros tenemos que hablar de una rotación de cultivos. Por eso es que nosotros aplicamos este concepto de rotación, que significa que un año en ese mismo potrero va trigo, al año siguiente va avena o algún cereal similar, y al tercer año probablemente raps o lupino. Y de ahí podemos volver a entrar en esta rotación. Entonces cada agricultor, dependiendo de la condición donde está, condición o situación geográfica, va armando sus rotaciones, y en ese caso una de las que en la Araucanía al menos anda bien y que es la que acabo de detallar. Hay otras que incluyen papa y alguna rotación con ganadería, pero en lo esencial no podemos hacer solamente trigo sobre trigo. Eso por condiciones, no son condiciones antojadizas ni por capricho, sino que es por condiciones de suelo, de enfermedades, de malezas, y especialmente enfermedades que atacan las raíces de los cultivos. Entonces, el rendimiento, si uno repite trigo sobre trigo, el rendimiento es hacia la baja, finalmente prácticamente sin poder producir. Ahí tenemos varios grupos de hongos, mal del pie, pero por eso básicamente tenemos que hacer rotación de cultivos. Claro, nos hemos referido principalmente al trigo, el efecto pan. ¿Qué hay y qué efecto puede tener este tema del maíz y de los granos también destinados a la producción de aceite en los precios que hoy día ya está alcanzando el litro de aceite en Chile? Bueno, en el caso del maíz especialmente, Chile importa mucho maíz por la natural vecindad que tenemos con Argentina y Brasil, que son grandes productores de maíz. El maíz es un cultivo estival, un cultivo de verano, que en el caso chileno normalmente es casi obligadamente tiene que ser regado. En los países que acabo de mencionar, ese cultivo es un cultivo de secano, que no requiere riego, sino que la condición climática natural de ellos les permite hacer esos cultivos. Entonces nosotros importamos mucho maíz, pero básicamente para la alimentación de cerdo y aves, ¿ya? Alimentación animal. Pero en la otra vereda mencionabas el aceite. El aceite en el mundo principalmente se obtiene de 3 o 4 quizás cultivos, que son el raps o canola, la maravilla o girasol. Está la soya, que Argentina y también Paraguay y Brasil son muy fuertes en la producción de soya. Y finalmente algunos aceites más que
pero de menor, como de palma, y bueno, y también está el aceite de oliva, pepita de uva, pero que son en realidad aceites más bien como especialidades, Sí, claro. no consumo básico como serían los que ya mencionamos, raps, girasol, maravilla, digamos, y soya, y algo de maíz también. Claro. Bueno, finalmente, Andreas, va a haber incidencia en los precios tanto del aceite, que ya se está advirtiendo, y del pan, que también se está advirtiendo, producto de esta situación, considerando de que la temporada del trigo está lista en Chile y ya está entregado a los molinos, y lo que venga va a tener que comprarse a un precio superior, no queda duda. Efectivamente. Sí, la temporada está terminada. Efectivamente, algo de trigo debe estar, o más que algo. Es costumbre de muchos agricultores que guardan, almacenan ese trigo ellos mismos y lo van entregando a la molinería durante el año. Eso es algo deseable, es correcto que sea así, porque la molinería no puede asumir el riesgo completo de tenerlo todo almacenado, y también es un tema financiero muy, muy grande para ellos. Entonces ellos también siguen comprando durante el resto del año. Pero hay un fenómeno especial y que data solamente el viernes pasado, si no mal recuerdo, digamos, que es una prohibición de venta que aplicó Rusia a los productos, a los aceites y derivados, afrecho y otros productos, digamos, que viene derechamente a impactar. Eso es una presión sobre esta, no sé cómo decirlo, un gallito que se están haciendo. Hemos escuchado mucho, digamos, este bloqueo hacia Rusia. Claro. Rusia también de alguna forma está bloqueando o quiere a través de esta herramienta. Yo no soy analista político, agrónomo, pero siento que algo quiere hacer ahí Rusia también de prohibir la exportación de aceite. Entonces una fracción importante de aceite que debía llegar al mercado mundial a distintos países. No llega, yo creo que es muy poco probable que llegara aceite ruso a Chile, por lo que se señalaba, porque estamos muy, muy lejos. Pero sí afecta el mercado mundial, y esos países que normalmente compraban a Rusia ahora tienen que salir a buscar a otro lado y van a llegar a los mismos mercados donde nosotros íbamos. Entonces eso hace subir el precio, donde íbamos Aumenta la demanda. el aceite en este caso. Claro, aumenta la demanda, entonces Exacto. Eso se empieza a mover todo. Así que yo creo que eso es algo que está como en desarrollo, vamos viendo. Y como tú decías, lamentablemente el RAPS para el aceite recién lo estamos sembrando ahora en Chile, y eso va a estar disponible en enero o febrero del próximo año, como cosecha, como grano. Así es. Así que todavía faltan 10, 11 meses para eso, y no es posible hacer dos cultivos o hacer unas rotaciones más rápidas, más cortas. Así es. Andreas, gracias por entregarnos esto, que un poco es pedagogía para que todos aprendamos, entendamos un poco lo que significa la cultura del campo y la producción de los alimentos. Muchas gracias, gusto en saludarlo como siempre. Gracias, Miguel Ángel, y gracias a la audiencia. Y sí, realmente a veces hay que hacer un poquito también esto de pedagogía. Muchas gracias. Que le vaya bien.